Estimados alumnos, un enorme saludo a la distancia, un abrazo muy fuerte a cada uno de ustedes y a cada una de sus familias, miles de bendiciones en esta época difícil. Muy bien, hoy día vamos a tener el video tutorial del curso de física para las aulas de San Marcos e Integral. Recordemos que ante esta coyuntura tan complicada que estamos viviendo, no podemos dejar de hacer lo más importante que tenemos que hacer nosotros como educadores, el colegio como empresa que se preocupa y ustedes como alumnos, que es educarse. Entonces nuestra función principal es educarlos y queremos que tengan una formación íntegra. Por lo tanto, les pido su comprensión y que nos apoyen siguiendo los cursos, haciendo sus tareas. Yo sé que en academia se quedó que no iba a haber tarea, pero hay que ser un poco recíproco y consciente a la vez. Primero, porque no iba a haber tareas y las clases son presenciales. Ustedes van a recuperar todas sus horas presenciales. Entonces ahí nadie le va a dejar tarea. Pero estamos ahorita en horas virtuales y ustedes tienen que complementarlo en casa. No puede ser que estemos más de un mes en casa sin hacer nada. Entonces, por lo tanto, hay que ser conscientes, muchachos. Y por favor, apoyar de esta manera a tu educación, que es nuestra preocupación principal. Así que, muy bien, ya con estas indicaciones que les estoy dando, espero que les guste el videito. Vamos a aprender un poquito de vectores y no se olviden que después les voy a dejar unos cuantos programitas para que practiquen en casa. Muy bien, empecemos. Las magnitudes físicas. Profesor, ¿qué cosas son las magnitudes físicas? Muy bien, desde la antigüedad nosotros hemos buscado poder encontrar la idea de una medición. Eso es una magnitud, algo que podamos medir, pero que podamos medir tangiblemente, es decir, que sí le podamos dar un número a esta medición. Por ejemplo, eh, el amor, muchos dicen que es una magnitud escalar, pero sin embargo el amor tú no lo puedes representar numéricamente. Entonces no podría ser una magnitud. Una magnitud sí lo puedes representar numéricamente, como por ejemplo el calor, ¿no? Que lo representa mediante la temperatura, ¿no? La velocidad, la aceleración. Entonces, a esas magnitudes, ¿no? Que son entes que podamos medir, nosotros le vamos a llamar magnitudes físicas. Existen dos. Tenemos las magnitudes escalares y vectoriales. Y dentro de eso también tenemos las fundamentales y las derivadas. Aquí, por ejemplo, vemos un cuadrito de las unidades básicas del psi, es decir, las magnitudes físicas fundamentales, ¿no? Como la longitud, masa, tiempo, intensidad de corriente, temperatura, cantidad de sustancia e intensidad luminosa. Son las magnitudes fundamentales. Quiere decir que de estas parten las demás. Todas las demás, como velocidad, presión, aceleración, volumen, área, todas esas son magnitudes derivadas, ¿de acuerdo? No son magnitudes fundamentales. Muy bien. Ahora, aparte de todo esto, las magnitudes escalares son aquellas que nosotros lo podemos representar numéricamente. Punto, nada más. Pero hay... Esto de aquí es lo que nos importa bastante. El vector, o sea, una magnitud vectorial. Para nosotros, ¿qué es una magnitud vectorial? ¿Es idéntica al escalar? Sí, porque lo podemos representar numéricamente, pero aparte de todo eso, debe tener un sentido y una dirección. Es decir, que para que sea un vector debe tener tres cosas: módulo, que es la representación numérica, sentido y dirección. Veamos un ejemplo. Aquí vemos un vector que le he puesto de color azul, el vector V, ¿de acuerdo? Ese V, ahí está específicamente su nombre, ¿de acuerdo? La bolita, ¿no? Es el punto de aplicación o punto de inicio, se dice, ¿no? La flechita, la cabecita, es el sentido. Importante, por favor. Eso que está con llave, que es todo el tamaño del vector, eso para nosotros es el módulo que lo representamos numéricamente. Y la línea de acción roja es la dirección, que para tener mejor noción tenemos que hacerla chocar con el eje de las abscisas. ¿Cómo sería si fuera así? Ahí vemos otro ejemplito, ¿ves? Si esa dirección, ¿no? Que es la flechita, la chocamos con el eje de las abscisas, forma un ángulo. En este caso le he puesto alfa. Entonces ese alfa numéricamente representaría mi dirección, ¿no? Ese alfa numéricamente representaría la dirección que yo estoy buscando, pues, ¿no?
En este caso, ¿no? Numéricamente hablando, mi alfa sería mi dirección, ¿no? Ahí está, ¿no? Perfecto. Continuemos. Suma vectorial. Esto es lo que nos va a importar bastante aquí en este capítulo, ¿no? Es lo que más nos va a importar. La suma vectorial es muy sencilla, lo voy a hacer explicar esto con un ejemplito para que evitemos la teoría que es, por así decirlo, un poco tediosa al escucharla, pero que si lo vemos de manera ejemplificada es más fácil de entender. Digamos que aquí tengo un vector A, puede ser letra minúscula o letra mayúscula, ¿eh? Por aquí tengo mi vector B, por ejemplo, ¿no? Ahí está. Si yo quiero hallar la suma vectorial, yo los debo unir, pero no los puedo unir por unir. Yo tengo que unir la cabecita, que en este caso es el sentido, no te vayas a olvidar porque lo vimos en la parte de cómo es el vector. ¿Ya? Yo tengo que unir el sentido, ¿no? La cabecita, con el punto de inicio o punto de aplicación del otro vector. No se olviden, ¿eh? Esto ya lo hemos hablado hace un ratito, ¿no? Para nosotros de modo práctico va a ser inicio cabecita. Entonces, ¿cómo sería si yo lo junto? De esta forma. Si te das cuenta, el vector A, ¿no? Su cabecita está unida al punto de inicio, que le he puesto de color azul, del vector B. ¿Te das cuenta? Entonces, una vez que yo los uno, al vector que se forme del punto de inicio principal con la cabecita final, a ese vector se le llama vector suma. En este caso, ¿no? En este caso lo vamos a marcar el vector de color azul. Si te das cuenta, acá está mi vector de color azul. Todo este vector de color azul, ahí está. Mi vector de color azul inicia en el inicio de todo el sistema, que fue el inicio de A. Y culmina en la cabecita del que culmina, que en este caso es B. Entonces, este vector, ¿no? Este rayo OB, como geometría se dice, se llamaría el vector A más B, ¿no? Y en modo general, ¿no? Si yo tengo aquí, por ejemplo, el vector A, el vector B, el vector C, el vector D, mira cómo están esas flechitas y mira al costado cómo se han unido. De lo que estaba así, cómo se han unido acá. Si te das cuenta, el vector B es el inicio. Aquí el vector B es el inicio, ¿ves? Ahí está, este es el inicio. Este es el punto inicio, cabecita. Luego, ¿qué viene? Punto, cabecita. Luego punto, cabecita. Punto, cabecita. ¿Quién es el vector final? El vector final aquí para nuestro gráfico, en este caso, es el vector D, ¿no? Entonces, ¿cómo será el vector resultante? Muy fácil, lo vamos a poner de color verde. El vector resultante sería el vector que está acá de color medio gris, S, ¿no? Ese sería mi vector resultante. ¿Cómo me doy cuenta que es el resultante? Porque su inicio, valga la redundancia, inicia con el que inició, valga la redundancia, y su cabecita choca con la cabecita del que terminó, del que culminó, ¿no? Entonces ese sería mi vector resultante. ¿Cómo lo represento? Lo represento de esta manera, ¿no? En este caso yo le he puesto al vector resultante la letra S, ¿no? Y sería S igual a más B más C más D. Ojo, esta representación que vemos acá, no es una representación numérica, es una representación de la suma de vectores. No significa que si A vale 1, B vale 2, C vale 3 y D vale 4, ya profesor, entonces S vale 10. No, 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 no. Mucho cuidado, ¿sí? Esta es una suma vectorial y esta de acá es la representación de dicha suma, más no es una operación numérica, ¿de acuerdo, muchachos? Importante lo que les voy diciendo, no se vayan. Entonces, vamos a hablar en forma general. El método del polígono, que es lo que te acabo de explicar, es los vectores se dibujan uno a continuación del otro respetando su magnitud y dirección,
y el vector resultante es el que une el origen del primero, ven como les dije, el punto origen del primero con el extremo del último, ¿no? Y ahí estoy poniendo dos ejemplitos. Mira, ve cómo A y B lo puedo unir de dos formas diferentes y al final se obtiene la misma resultante. Quiere decir que aquí se cumple la propiedad conmutativa, ¿no? A más B igual a R es lo mismo que B más A igual a R, ¿correcto? Es demasiado importante aprenderte esta parte de que la suma de vectores es conmutativa. Observemos. Ahí yo veo, por ejemplo, que todos los vectores están unidos. Mira, inicio, final, o sea, el inicio con la cabecita. Inicio con cabecita. Observa A. Está unido con el inicio de B, cabecita de B, inicio de C, cabecita de C, y así todos están igual. Cuando ocurre eso, ya no hay un vector resultante. O sea, no hay uno que me diga, oye, este inicia y este termina. No lo hay. Esto se llama circuito cerrado, es un polígono cerrado. Por lo tanto, la resultante es igual a 0, ¿no? Ahí lo estoy poniendo. Quiero que observes bien. Está el cuadrito rojo. La resultante sería igual a 0. Ahí dice que es demasiado importante, por favor. No olvidarse. Importante. Entonces, veamos cómo es que se resuelven algunos ejemplitos sobre vectores, muchachos. Ejemplo, ahí vemos, ejemplito. A ver, este es un ejemplito de teoría, mira. Dice, en un laboratorio químico se realizó una medición con pipeta de 50 mililitros de ácido clorhídrico, ¿no? Sabiendo que está a una temperatura ambiente de 21 grados Celsius y a una presión de una atmósfera, diga usted qué tipo de magnitudes están involucradas. A, dos magnitudes fundamentales y una derivada. B, dos magnitudes derivadas y una fundamental. C, tres magnitudes fundamentales, tres magnitudes derivadas o dos fundamentales y dos derivadas. Esta es una pregunta que ha venido en el Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y es muy parecida a una que también vino en un examen de admisión de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Si no me equivoco, del año 2013 vino una de estas preguntas, ¿no? El año 2017 vino otra parecida. Entonces, es importante también saber la teoría. Veamos cómo es que se resuelve esto de acá. Es muy sencillo. Observa bien claro, dice, en un laboratorio químico se realizó una medición con pipeta de 50 mililitros de ácido clorhídrico. Mira esta parte. 50 mililitros. Este es fundamental. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir? Que yo estoy midiendo, ahí está el grafiquito, ¿ves? Estoy midiendo con la pipeta en ese matraz ácido clorhídrico, pero estoy hablando de ¿qué? Estoy hablando de volumen, por supuesto, 50 mililitros volumen. Y el volumen no está en las fundamentales. Recuerda el cuadro de las fundamentales, solamente son 7, ¿ah? No te vayas a olvidar, solamente son 7. Longitud, masa, tiempo, temperatura, intensidad de corriente, cantidad de sustancia en calor, ¿no? Que es la candela, ¿no? Intensidad luminosa. Entonces solamente son 7. Entonces, no te vayas a equivocar, por favor. El volumen no está dentro de esas 7, sería una magnitud derivada. Luego de eso, si seguimos, dice, sabiendo que está a una temperatura ambiente de 21 grados Celsius, ¿no? Es más, aquí hasta el número que está, el número 21 es innecesario, ¿no? Más aún porque acá te está soplando, pues, ¿no? Indirectamente acá te está soplando, pues, ¿no? Dice temperatura, pues, ¿no? Entonces ahí está mi termómetro, me representa la temperatura y la temperatura sí está dentro de esas 7, ¿verdad? Por lo tanto, la temperatura es una magnitud fundamental. Por último, dice también una atmósfera, ¿no? Aunque también es relativo a esto porque te está soplando aquí la palabrita importante que dice presión. Entonces, la presión de una atmósfera para nosotros, ¿no? Presión es una magnitud derivada, no está dentro de las 7 fundamentales. Entonces, por lo tanto, tenemos dos magnitudes derivadas y una fundamental, ¿no? Ahí está.
¿no? Entonces la clave de la respuesta sería la B, ¿no? Vamos a marcar la B, ¿no? Esta sería la clave, ¿no? Siguiente ejemplito. Dice, para el conjunto de vectores mostrados, determina la resultante. Mira, este es un problema clásico. Obviamente ahora en los exámenes de admisión, ¿no? Te dice, pues, ¿no? Un conjunto de vectores es algo que bla, 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 y te pone un montón de teoría para definir al final que ella es la resultante, ¿no? Eso es tipo deco, ¿no? Hay que tener en cuenta eso de ahí, es importante, ¿no? Hay preguntas que dicen, ¿no? Un vector resultante puede reemplazar un conjunto de vectores produciendo el mismo efecto en el sistema de vectores que lo conforman. Para el siguiente conjunto de vectores mostrados determina la resultante. O sea, es lo mismo, ¿no? Pero sin embargo la pregunta es más extensa. Entonces hay que tener mucho cuidado con la lectura, ¿ya, muchachos? Aquí solo nos dice ya la resultante. Entonces está muy sencillo. Vamos a empezar con la resolución. Primero observemos una parte de este gráfico. Nos piden a nosotros la resultante, o sea, A más B más C más D más E. ¿Ya? Lo tienes que escribir así, A más B más C más D más C. Siempre, primer paso, me escribes la resultante, que sería en este caso A más B más C más D más E. Primer paso. Segundo paso, observa un gráfico que te dé una indicación. En este caso, la parte superior del gráfico, yo lo he puesto aquí, y ahí tengo A, B y C. Si te das cuenta, el vector A y el vector B están unidos, inicio con final, o sea, se están sumando. Y el vector C es el que está el inicio con el inicio y el final con la final, ¿no? Cabecita a cabecita, ¿no? Entonces aquí sí que el vector C es la suma de A más B. Entonces yo lo puedo representar esta gráfica como si A más B es igual a C. ¿De acuerdo? Siguiente gráfico, la parte de abajo, si te das cuenta, ahí observamos a C, a D y a E. E igual, mira, si te das cuenta, D con E están unidos, inicio final, y el C hace que se una todo, ¿no? Inicio con inicio, cabecita con cabecita. Entonces la C nuevamente es la resultante de la suma de D más E. Entonces esto yo lo puedo escribir como que C es igual a D más E. Entonces, una vez que ya hice mi análisis, entonces vamos a recordar aquí en esta parte, la resultante es A más B más C más D más C. Entonces, la resultante, en este caso, sería pues A más B más C más D más C. Pero A más B, ¿cuánto vale? C. Y luego también D más C, ¿cuánto vale? C también. Entonces mi R es como si fuera C más C más C. Y por lo tanto mi resultante sería 3C. Un ejemplito sencillo de resolver, pero que es uno de los más complicados cuando viene un examen de admisión. Esta también es de la CEPRE de San Marcos, muchachos. Muy bien, estimados alumnos, espero que les haya gustado esta parte teórica de física, ¿no? Les voy a mandar un material complementario con teoría y para que puedan resolver algunos ejercicios. No se olviden, los extraño un montón, ya nos volveremos a reunir en casa, aquí entro rebotando. Siempre tu profesor que te estima y te quiere mucho, tu profesor Germán Silvera Sachún. De acuerdo, muchachos, hasta la próxima oportunidad. Gracias.